¿Qué tal? Soy Roberto Ruiz Herón. En esta ocasión te voy a hablar de este tema que es las matemáticas de la Biblia. Y bueno, es un tema que cuando yo tenía 16 años me cautivó porque a esa edad comencé a leer las Santas Escrituras y en el margen fui marcando las veces que aparecían los números simbólicos de la Biblia, por ejemplo el 3, el número 2, el 4, el 7, el 10, el 12, el 120, el 40, el 70, y bueno, la Biblia está repleta de principio a fin, utiliza de manera coherente un código numérico, pero este código numérico es simbólico, y realmente todos los libros de la Biblia pues son coherentes al respecto, de Génesis a Apocalipsis. Por ejemplo, Génesis comienza describiendo 7 periodos creativos y Apocalipsis termina describiendo 7 conjuntos de 7. Entonces, bueno, pues esto sin duda alguna le da a la Biblia un aspecto simbólico y también numérico. Entonces ahora te voy a hablar precisamente de este código, de cómo está configurado, y bueno, te lo voy a describir a nivel básico. Las matemáticas de la Biblia. Te saludo desde la Ciudad de México y bueno, pues vamos a comenzar entonces con esta declaración de Paul Dirac, que nació en 1902 y murió en 1984. Él menciona lo siguiente: parece que uno de los rasgos fundamentales de la naturaleza es que las leyes físicas básicas se describen en términos de una teoría matemática de gran belleza y poder. Para comprenderla se necesita una norma muy elevada de matemáticas. Uno quizás pudiera describir la situación diciendo que Dios es un matemático de orden muy elevado y que Él usó matemática muy avanzada al construir el universo, ¿no? Está citado aquí en este sitio web, wikiquote.org. Y bueno, pues este Paul Dirac es conocido por ser uno de los mejores matemáticos de la historia. Se le compara al nivel de las matemáticas de David Hilbert, o de Lobachevsky-Riemann, o de Gauss, o de Henry Poincaré, o incluso de Isaac Newton, ¿no? Es uno de los grandes matemáticos de la historia. Y él menciona que el universo está diseñado con la matemática más avanzada, y él utiliza la metáfora diciendo que Dios es un matemático del más elevado nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues el universo está de hecho codificado con las matemáticas. Se puede decir que las matemáticas son el lenguaje de Dios. Tenemos aquí otra cita de James Hopwood Jeans, que nació en 1877 y murió en 1946. Fue un físico, matemático y astrónomo británico. Aquí lo podemos ver, aquí está su foto. Él mencionó lo siguiente: el universo parece haber sido diseñado por un matemático puro. Entonces, bueno, el universo consiste en matemáticas puras, ¿no? Como decía el filósofo alemán Schelling, el universo es inteligencia solidificada. Entonces pudiéramos decir que el universo constituye matemáticas solidificadas, por decirlo así, porque todas las leyes de la física están regidas precisamente por las matemáticas, ¿no? Aquí está el sitio web, revista Exactamente Exactas, etcétera. Bueno, pues Schelling dice que el universo representa inteligencia solidificada, y bueno, pudiéramos decir también que es matemática solidificada. Sin embargo, recordemos que el universo es más extravagante de lo que podemos nosotros pensar. Entonces lo que llamamos sólido es lo más escaso, porque se dice ahora que el 95% de lo que está constituido el universo se llama materia y energía oscura, y el otro 5% pues ya sería lo que llamamos materia, ¿no? Pero de ese 5% restante, el 4% es plasma.
es decir, del estado de la materia con el cual están hechas las estrellas. Y es solamente el 1% de ese 5% restante representan bariones, leptones, etc. Es decir, lo que nosotros podríamos llamar sólido, líquido y gaseoso. Entonces, bueno, pues sea como fuere, sea mediante materia oscura, energía oscura, o mediante plasma, o sólido, líquido y gaseoso, todo está regido por las leyes de la matemática. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, Dios está en las matemáticas. Esto es lo que mencionó ahora un autor anónimo. Si alguna vez pensamos, dice este autor, en encontrarnos a Dios en la ciencia, seguramente lo imaginamos en relación con la astronomía, la física, la biología o la genética. Pero tal vez la prueba de la existencia de Dios esté más cerca de lo que pensamos. Quizás lo encontramos a la vuelta de la esquina en la más abstracta y a la vez exacta de todas las ciencias, la matemática. ¿Sí? Y aquí está el sitio web Sector Matemática, y lo cita. Y vamos a analizar ahora otra declaración del gran matemático Paul Dirac, que fue con el que abrí esta cápsula. Él mencionó: es necesario admitir la existencia de Dios en la creación del universo, pues atribuirlo a la casualidad no es científico. Lo mismo, esto dijo Paul Dirac. Entonces, bueno, el universo solamente pudo haber surgido por dos razones, ¿no? La casualidad, nada más porque se presentaron así las circunstancias de manera fortuita, o porque realmente fue diseñado. Y desde el punto de vista científico hay muchas más señales de un diseño en todos los niveles que algo meramente casual o azaroso o fortuito, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está también la cita. Y a este respecto, recuerdo cuando yo dialogaba con mis profesores de biología y de física y de química del Colegio de Ciencias Humanidades de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, hace algunos años, sobre el origen de la vida, ¿no? Sobre las teorías de una sopa prebiótica y del origen de la vida, que pues nos enseñaban en aquel tiempo en el bachillerato. Entonces se dice, por ejemplo, que pues todos se juntaron moléculas de manera fortuita, azarosa, y vamos, como dicen en la literatura en inglés, random, es decir, de manera totalmente azarosa, y había una sopa prebiótica de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y esa sopa prebiótica, que era el CHON, iba a formar NH3, que es amoníaco, CH4, que sería metano, y H2O, que sería agua. Entonces, al formar metano, amoníaco y agua, a través de ciertas chispas o erupciones volcánicas o energía proveniente de las erupciones volcánicas, estas moléculas se iban a unir y van a formar aminoácidos, y más tarde péptidos, y luego cadenas polipeptídicas, y finalmente pues proteínas primarias, secundarias o terciarias. Entonces, según esa teoría que formuló por primera vez el filósofo europeo Denis Diderot, pero que más tarde retoma Alexander Ivanovich Oparin, pues según esa teoría, pues entonces en un caldo primitivo surgió una especie de coacervado, como una gelatina. Lascano Araujo, un biólogo mexicano, menciona que se iban a formar también sulfobios o colpoides o microesférulos proteicos, y entonces en esa como coacervado o coacervatum, ¿no? En esa como sustancia gelatinosa fue el precursor del protoplasma celular. Después se le formó una membrana y surgió entonces la célula que se le denomina procariota, que no tenía núcleo, y después surgió la procariota según la teoría evolutiva. Sin embargo, bueno, pues yo, haciendo referencia que dice Paul Dirac, atribuirlo a la casualidad no es científico, yo les mencionaba a mis profesores que esa teoría dependía demasiado de la casualidad, demasiado del azar, y que tenía bastantes escollos o problemas
desde el punto de vista científico. Entonces uno de los problemas es que el agua de la supuesta sopa prebiótica despolimeriza, es decir, separa las moléculas, y además si el agua las despolimeriza, arriba del agua iban a estar bajo los efectos de la falta de ozono y por lo tanto de los rayos ultravioleta, porque según en aquel tiempo se decía que existía una especie de atmósfera reductora en aquella sopa prebiótica, es decir, que la atmósfera carecía de oxígeno, de O2, y por ende no había O3, que es el ozono. Entonces, al no haber una capa de ozono, los rayos ultravioletas del sol iban a penetrar, y entonces la molécula que estaba arriba de ese caldo orgánico, bueno, ese océano supuestamente primitivo, se iban también a despolimerizar, porque la energía de asociación de enlace se iba a convertir en energía de disociación de enlace. Y si sumergimos la molécula, pues el agua las despolimeriza. Si la sacamos, los rayos ultravioleta las escinden o provocan que los enlaces se rompan. Entonces iba a ser muy difícil que se formaran moléculas más complejas. Entonces en los libros de texto se nos hablaba de aquel experimento tipo matraz, así como esférico de vidrio, donde se colocaron ciertas sustancias. Stanley Miller en la década de los 50 realizó ese experimento, y entonces con ciertas chispas salieron otras sustancias más complejas, lo cual supuestamente indicaba que así surgió la vida. Y ese experimento se ha repetido incansablemente en los textos de biología hasta la fecha. Sin embargo, hay que entender que ese es un experimento controlado y que algún ser humano salvó las moléculas formadas más complejas como formaldehído y otras, y en un supuesto caldo primitivo no había quien salvara esas moléculas. Por lo tanto, si se quedaban arriba del agua, los rayos ultravioleta las escindían, y si se quedaban debajo, el agua las despolimerizaba. Entonces el físico John D. Bernal afirmaba que lo más probable, supuestamente esa teoría, era que esas sustancias se mezclaran para formarse cada vez más complejas moléculas en el barro o en la arcilla o en alguna piedra, donde se salvaran tanto del agua como de los rayos ultravioletas. Pero bueno, pues es una teoría te lleva a otra y otra te lleva a otra. Entonces también se decía, por ejemplo, yo les decía a mis profesores, ¿cómo es posible que por ejemplo, los aminoácidos de la vida son levógiros o izquierdos, pero no hay dextrógiros o derechos? ¿Cuál fue, quién seleccionó para que fueran levógiros y no dextrógiros? Y bueno, en sí la teoría de la sopa prebiótica o abiogénesis del origen de la vida pues tiene muchos problemas desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista científico, y además, bueno, pues porque lo atribuye al azar, a la casualidad. Si supuestamente se formó un sulfobio, un colpoide, un coacervado, pues es muy difícil que se le haya formado un ARN. Se habla del mundo del ARN, que el ARN es una molécula más sencilla, y que supuestamente el ARN surgió primero y después el ADN. Sin embargo, bueno, pues para que exista, por ejemplo, el metabolismo celular en una célula eucariota que ya tiene núcleo, pues se requiere ADN y se requiere ARN mensajero y ARN transferencia, ribosomas, y bueno, se requiere toda una inmensa complejidad para sintetizar proteínas. Y bueno, pues todo esto debió haber existido así de facto y no haber surgido supuestamente de manera gradual. Entonces, bueno, pues genera muchos más problemas la teoría evolutiva del origen de la vida de Oparin y sus anexos, que pues incluso lo que dice el capítulo 1 de Génesis, ¿no? O sea, tiene muchos más problemas científicos la teoría supuestamente científica, porque también lo atribuye a la casualidad, y dice Paul Dirac, pues simple y sencillamente atribuirlo a la casualidad no es científico. Bueno, pues después de esta digresión sobre las matemáticas del universo y sobre la no casualidad del universo,
Vamos ahora a ver lo que dijo este matemático alemán, Leopold Kronecker. Él nació en 1823 y murió en 1891. ¿Sí? Él dijo, Dios hizo los números enteros, el resto es obra del hombre. Entonces, bueno, los números enteros prácticamente son la base del universo. Y bueno, pues yo cuando fui a la escuela, pues me enseñaron aritmética, geometría plana y del espacio, trigonometría, ecuaciones de primero, segundo y tercer grado. En el bachillerato ya había álgebra, cálculo diferencial, integral, etc. Y bueno, pues esto es lo que dice Leopoldo Kronecker: Dios hizo los números enteros, el resto es obra del hombre. Bien, pues ahora vamos a analizar lo que mencionó Galileo Galilei en esta obra que se llama El Ensayador. Galileo Galilei pues está considerado el padre de la física moderna, el padre de la ciencia moderna y el padre del método científico experimental. Él mencionó la filosofía, está escrita en este gran libro del universo que está continuamente abierto ante nosotros para que lo observemos. Pero el libro no se puede comprender sin que antes aprendamos el lenguaje y el alfabeto en que está compuesto. Se encuentra escrito en el lenguaje de las matemáticas. Aquí lo dice, ¿verdad? Y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible entender una sola de sus palabras. Sin ese lenguaje navegamos en un oscuro laberinto, ¿sí? Entonces, bueno, el lenguaje de las matemáticas es con lo que está construido el universo, desde el átomo, las moléculas, el espectro electromagnético, las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, las leyes de la gravitación universal, todo está formulado o regido matemáticamente. Por eso siguió diciendo Galileo Galilei: digo que el intelecto humano sí comprende perfectamente algunas proposiciones, entre ellas se encuentran solo las ciencias matemáticas, esto es la geometría y la aritmética, en las que el intelecto divino ciertamente conoce infinitamente más proposiciones, pues las conoce todas, pero con respecto a las pocas que sí conoce el intelecto humano, creo que en certeza objetiva su conocimiento igual al divino, pues logra entender la necesidad más allá de la cual no puede haber mayor seguridad. Aquí está citado en Discoveries and Opinions of Galileo. Sí, esta es la obra y el compilador es Stillman Drake. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar entonces ahora sí la exposición del código numérico de la Biblia, de un código matemático muy sencillo que tiene, pero muy coherente, como ya dije, y es un código simbólico que se repite en muchos libros, particularmente en los libros proféticos, también a veces en los libros sapienciales como los Salmos, Proverbios, etc. Incluso en los Evangelios y las cartas de Pablo, pero particularmente en los libros proféticos, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver en la siguiente cápsula los números bíblicos, no te la pierdas. Después de esta introducción así muy abstracta de las matemáticas del universo, vamos ahora a proceder a introducirnos al tema de los números de la Biblia. No te pierdas la siguiente cápsula porque aquí vamos a hablar de los números perfectos de la Biblia o los que denotan perfección. ¿Vale? No te pierdas la siguiente cápsula.